Hola a todos, en nuestra clase pasada hablamos del microcontrolador PIC16F84A. Este es un dispositivo de microchip de 8 bits cuyos registros internos son del mismo tamaño y posee 35 instrucciones de palabra. Este microcontrolador de microchip se puede considerar como de clase media debido a las restricciones internas y externas que tiene, en el que, por ejemplo, apenas tenemos acceso a dos puertos de comunicación digital paralela sin elementos de conversión analógica a digital o que permitan la comunicación serial. Hablamos de la arquitectura interna del microcontrolador, en el que dijimos que está basado en la arquitectura Harvard, es decir, tenemos dos bloques de memoria, un bloque de memoria de programa y otro de datos, y para los cuales tenemos un bus propio de comunicación, es decir, que de manera simultánea podemos acceder a ambos bloques de memoria en un mismo ciclo de trabajo. La memoria de programa del microcontrolador tiene un espacio reservado para el contador de programa y elementos que le indican a la CPU la posición en la que se encuentra y otro espacio de uso para el usuario. Dijimos que el contador de programa es un registro de 13 bits que básicamente le indica a la CPU en cuál posición del programa se encuentra y responde también a instrucciones de tipo de llamada, de salto o de retorno. Mencionamos el vector de reset como la posición inicial 0H en la que el programa inicia o la CPU comienza la ejecución del programa cada vez que hay un reset externo o hay una interrupción de la alimentación del microcontrolador. Es decir, cuando encendemos el microcontrolador, la primera posición a la que el contador del programa va a acceder es al vector de reset y a todo lo que le hayamos indicado a él. El vector de interrupción por periféricos es una funcionalidad que veremos más adelante, pero que básicamente indica cuándo ha ocurrido un evento externo que genere una interrupción en el flujo normal del programa. Hablamos también de la memoria de datos. Dijimos que esta memoria está dividida en dos áreas o particionada en dos áreas, una destinada a los registros de función específica y otra a los registradores o registros de propósito general. Los primeros hacen alusión a elementos de hardware internos del microcontrolador o funcionalidades del microcontrolador. Entonces, cada uno de estos registros está asociado a esos componentes. Y por otra parte, los registradores de propósito general son todos aquellos espacios de memoria a los que se puede acceder el usuario o el programa para guardar datos. Todos estos registros que están en la memoria de datos están organizados por bancos. De manera lógica tenemos entonces un banco 0 con todos los registros que están en este lado y un banco 1 con todos los registros que están en este lado. Para acceder a uno de los dos bancos, utilizamos el registrador status, que es igual en los dos bancos, es decir, tenemos replicada la información en los dos bancos y podemos manipular indistintamente al registrador independiente de en cuál de los bancos nos encontremos. Entonces, para direccionar al banco 0 manipulamos el bit RP0 del registrador status colocándolo en 0 y para direccionar al banco 1 manipulamos el bit RP0 del registrador status colocándolo en 1. Esto lo hacemos dentro del programa y por lo general se realiza al inicio del código cuando estamos configurando los puertos. Algunas informaciones de los registros son exactamente las mismas para ambos bancos, como es el caso del que ya mencionamos, registrador status, o por ejemplo del registrador PSL, del registrador FSR
y del registrador PSLAF, así como del registrador INCO. Pero a diferencia del TMR0 y del registro OptionRec, los datos en ambos registros no son lo mismo y cambia su funcionalidad. Lo mismo sucede para los demás, por ejemplo, el POR A y el TRIS A son registros completamente diferentes. Hablamos además de algunos componentes externos e internos del microcontrolador PIC16F84 que nos permiten realizar configuraciones en él. Estos son principalmente los registros de función específica. Entonces, hablamos del registrador status, de los registradores por A, por B, ambos dentro del banco 0, y del registro TRIS A y del registro TRIS B en el banco 1. Mencionábamos que cuando queremos configurar los puertos, debemos evaluar o manipular los registros asociados al puerto que queremos configurar, que tiene por nombre TRIS, TRIS A o TRIS B. Al manipular estos registros o los bits de estos registros, estamos indicándole al microcontrolador cuál es el sentido del pin o del puerto, si es una entrada o es una salida. Y mencionamos que cuando queremos hacer una lectura o colocar un dato en una salida del microcontrolador, entonces manipulamos los registros por A y por B para el PIC 16F84A. Vimos un ejemplo de programación bastante sencilla, que es el Hello World, en el que encendíamos y apagábamos un LED de forma automática conectado al puerto B. Mencionamos que dentro de este código, como en la mayoría de los códigos assembly para los microcontroladores, tenemos una parte de inicio o cabezal en el que colocamos las bibliotecas y los archivos necesarios para entender, para que el compilador del microcontrolador entienda algunos de los nombres que vamos a indicarle en el código. Nombres asociados a los registros, a los bits de esos registros o algunas directivas adicionales. Posteriormente tenemos una parte del vector de reset en donde le indicamos a la CPU qué debe hacer cuando llegue a la posición 00 o posición de inicio de la memoria de programa. Hablamos de cómo configurar los bits que son fusibles a base de transistores dentro del PIC que permiten habilitar o deshabilitar ciertas funciones del microcontrolador. Mencionamos lo que era la directiva cblock, hablamos de el linkador del programa o de cómo comienza el programa, en donde tenemos una parte de configuración y una parte de ejecución del programa central. Hablamos de la rutina de atraso en la que estamos indicándole al microcontrolador que debe realizar una serie de pasos para que transcurra el tiempo necesario que queremos implementar en ese delay.